Buenos días. El día de hoy les voy a enseñar a cómo manejar el simulador de ensamblaje de una PC. En este caso este es nuestro simulador. Una vez instalado, saltamos los pasos del inicio y llegamos a esta parte. Como podemos ver, se encuentra de esta manera el gabinete. El gabinete no es más que la simple caja donde se almacenan los componentes de un ordenador o de una computadora. En primera instancia, lo primero que debemos instalar es la fuente de alimentación, esta que tenemos aquí. Para instalarlas basta con jalarla y soltarla. De esta manera, con estas flechas de derecha o izquierda, podemos darle dirección para acomodarla y poderla colocar dentro del gabinete. Una vez que le hayamos dado la posición correcta, soltamos con este botón como de descarga. Como podemos ver, se acaba de ensamblar o se acaba de colocar, pero para ello también necesitamos los tornillos. ¿Para qué? Para que no deje que si la fuente pueda caerse, soltarse. Una vez instalada la fuente, procedemos con la placa base. En la placa base se colocan las memorias RAM, por ejemplo esta. Igual, de la misma manera buscamos su posición. Una vez colocada la memoria RAM, cerramos estos seguros que se ven por aquí, este o cualquiera de los dos, para que la detenga y la sujete. Lo mismo hacemos con la segunda memoria RAM. ¿Para qué sirve la memoria RAM? La memoria RAM simplemente es un almacenamiento de, digamos de alguna manera, de datos temporales de algunas aplicaciones. De esta manera la vamos acomodando hasta que caiga y de la misma forma cerramos sus seguros, ya sea este o este. Colocando la memoria RAM, vamos con la parte del CPU o procesador. El procesador de alguna manera puede ser la parte más importante de la computadora, ya que refiriéndonos podría ser el cerebro de la misma, que es el encargado de ejecutar diferentes acciones o los diferentes comandos o tareas que le pidas. Una vez que se haya colocado, tenemos que cerrar esto. Un simple toque lo cerramos. Es su protección para que el procesador tampoco salga, no se pueda mover. Y falta lo que es la pasta térmica. La pasta térmica lo que nos ayuda es a mantener una buena temperatura dentro del procesador para evitar sobrecalentamiento. Además de ello, tenemos que colocar este disipador, lo cual tiene la misma función que la pasta térmica, ya que también nos ayuda a disipar el calor y a controlar la temperatura, pero de esta manera de tanto del disipador como dentro de la computadora. Ahora cerramos estos brochecitos puestos como tornillos para que se incruste en la placa y conectamos el disipador. En estos cables se ve un arnés. Este arnés debe de ir conectado a la placa base. De la misma manera que lo hicimos con los componentes anteriores, debemos colocarlo en su posición. Conectado, seguimos con lo que prosigue, que sería instalar la motherboard, quiere decir la placa base. Tocamos ahí y automáticamente la placa base nos va a mandar para poderla ensamblar dentro de lo que es el gabinete. El gabinete es simplemente la caja en la cual almacenamos los componentes de un ordenador, una computadora. Tenemos que acomodarla de la misma manera que lo hicimos con los componentes anteriores. Una vez acomodada, la ensamblamos. Pero para ello también necesitamos tornillos para que la placa base esté sujeta al gabinete y no vaya a sufrir algún accidente. Después de terminar con la placa base, pasamos con los adaptadores de tarjeta. Una vez estando los adaptadores de tarjeta, continuamos con lo que vendría siendo la tarjeta de red. Esta tarjeta de red simplemente la soltamos y automáticamente la va a acomodar. En este caso no es necesario estar acomodando de derecha a izquierda y luego soltarla. En automático lo hace.
tenemos los tornillos, que son las de la tarjeta de red. Lo colocamos. La tarjeta de red, ¿a qué nos ayuda? Es la que nos permite conectarnos a la red. ¿Pero a qué red? A la red LAN o a la red de Ethernet, como lo queramos llamar. La red de Ethernet pues nos permite tener de alguna manera el internet por medio de un cable. También tenemos la tarjeta de Wi-Fi. Esta tarjeta es parecida a la anterior, solo que esta tarjeta nos permite conectarnos a internet por medio del Wi-Fi de manera inalámbrica, sin cables. Colocamos sus tornillos. Una vez colocados sus tornillos, seguimos con en la tarjeta de video, el adaptador de video. De la misma manera lo colocamos, simplemente y lo acomoda. El adaptador de video simplemente nos ayuda a tener de esa parte de la manera gráfica, de ya sea de fotos, imágenes, videos, videojuegos, etcétera. Existen diferentes tipos de tarjetas de red. Normalmente vienen incluidas con el procesador. En caso de no ser así, tiene que ponerse una externa. Colocamos sus adaptadores, sus tornillos, y terminamos con los adaptadores de tarjeta. Continuamos con lo que son discos internos. En discos internos, el único disco sería el disco duro. Lo colocamos igual. Este sí lo tenemos que acomodar de alguna manera y ensamblar. Una vez colocado, tenemos que ajustarlo, o más bien asegurar sus tornillos. Asegurado es la única parte del disco duro interno que tenemos. Ahora continuamos con lo que son unidades de compartimientos externos, como lo vendría siendo la unidad óptica, que la unidad óptica nos sirve, o su función es leer ya sea CDs, DVDs, películas, etcétera, o discos de instalación de diversos programas. En cambio, como no lo mencioné, el disco duro es el encargado de almacenar datos del usuario, como podrán ser fotos, videos, documentos, algunas canciones, programas, etcétera. Instalamos el lector, también conocido como lector de CD-ROM, lector de DVD, y de esa manera queda colocado, pero de igual manera necesitamos asegurarlo con sus tornillos. Quizás esta unidad que estemos viendo a continuación no la conozcan muchos de ustedes. Es la unidad de disquete. Estos discos anteriormente eran muy utilizados, en la actualidad dejaron de serlo. Eran discos de poca capacidad, en los cuales las computadoras más antiguas tenían la capacidad de leerlos. De todos modos, en esta ocasión lo vamos a colocar. Al igual, colocamos sus tornillos para asegurarlo. Y finalmente hemos terminado con unidades de compartimientos. Continuamos con los cables del interior, porque ya tenemos los componentes. Ahora vamos a conectarlos. Cada uno de estos cables va conectado a cierta parte. ¿Cómo lo vamos a saber? Al tocar un cable de estos, nos indica de una parte amarilla donde irá conectado. Tocamos la parte amarilla y en automático no la va a conectar. Hay que buscar la entrada, al igual que en los componentes. Una vez conectada a la placa base, como se dan cuenta, estos cables vienen de los que son la fuente de poder. Este cable alimenta lo que es la placa base. Este cable de aquí también va conectado a lo que es la placa base. Tenemos que buscar, recuerden, su entrada. Una vez conectado a la placa base, buscamos otros cables como este. Este cable va conectado a la alimentación de lo que viene siendo el lector de CD. Este otro cable va conectado a la alimentación de la unidad de disquete de los discos que le mencioné anteriormente. Buscamos de igual manera su entrada, conectamos, y este cable va a la alimentación del disco duro, ya que de esta manera estamos alimentando. Aquí hay un cable suelto, si se pueden dar cuenta. Este cable también va conectado a esta parte de aquí. Sí. Igual buscamos su entrada hasta que se llegue. Una vez colocado,
necesitamos los otros cables, que sería el pata o para conectar diversas unidades. Este cable, si nosotros lo jalamos, nos pide que lo conectemos a la placa base en una ranura. De la misma manera tenemos que buscar su ensamble. Colocado nos dice dónde irá conectado. En este caso, este cable irá conectado al lector de CD-ROM. Si se les llega a desconectar un cable, no pasa nada, simplemente vuelven a conectar. ¿Por qué a este cable o a esta ranura? Porque esta ranura es la que nos permite leer los datos que se ingresen en este lector, como puede ser un disco, etc. El otro cable, que es parecido, va conectado de la misma manera en otra ranura de la placa base, pero la función de este cable es permitirnos, no pasa nada si no pueden conectarlo. Este cable, su función será permitirnos leer la información de un disquete, del lector de discos, que le digo que actualmente ya no suele ser muy utilizado. Conectamos y listo. Y finalmente el cable SATA. La mayoría de los cables la mayoría de los discos duros en la actualidad utilizan este tipo de cable, conocido como cable SATA. Este cable nos permite la transferencia de los datos del disco duro hacia la placa base o la motherboard. Colocamos de la misma manera. Si se pueden dar, tiene una forma de L. Es sencilla la colocación, porque esa L nos indica en qué posición va. Entonces simplemente basta con girarlo para darnos cuenta de cómo irá. Conectando el disco duro, analizamos lo que son los cables de interior. Nos faltan los cables externos. Estos cables externos, ¿a qué se refieren? Se refiere a que puede ser un cable de monitor, teclado, mouse, Ethernet, etc. Pero primero hay que cerrar el panel. Primero hay que cerrar el gabinete con sus tapas. Esta es una manera sencilla, simplemente lo jalamos y en automático la cierra. Es como protección. Finalmente faltan los tornillos para que el gabinete no esté bailando, no esté abriendo. Lo aseguramos, lo cerramos. De esta manera hemos terminado de alguna manera de instalar los componentes de la computadora de forma interna. Nos faltan de alguna forma externa, que van conectados de alguna manera igual a componentes, que en este caso es el monitor. Este es el cable del monitor. Normalmente la mayoría de las computadoras suele ser de otra forma, de una forma azul. Por ejemplo, el cable puede ser azul, las entradas azules, el cable negro. Ese cable es conocido como VGA. Este cable es otro tipo. Sigue siendo de función para video de monitor, pero son diferentes tipos. La función del teclado también, el teclado va conectado a este tipo. Este tipo de teclado también es algo ya más viejo, pero todavía suele ser utilizado. Este teclado pues se conecta de otra forma, a diferencia de los actuales que suelen estar conectados por medio de USB. Ahora continuamos lo que es el mouse que nos permite dirigir el cursor de un punto a otro para realizar alguna acción, pero de la misma manera va conectado como el teclado, con alguna entrada la cual ya no está utilizada en la actualidad. Continuamos con lo que es el cable Ethernet. Este cable simplemente lo utilizaremos en caso de que tengamos o que queramos conectarnos a la red de internet por medio de cable, o que no contemos con una tarjeta de Wi-Fi. Esta tarjeta, la antena de Wi-Fi. Esa antena de Wi-Fi, ¿qué es lo que nos provee? Como dentro del ordenador conectamos lo que es una tarjeta de Wi-Fi, esta antena nos proporciona o nos da mayor alcance, un mayor rango de señal. Para eso es esta antena. En caso de que no tuvieras caso de placa o tarjeta de video, de Wi-Fi, no hay problema, podrías conectarlo por medio del Ethernet.
Suelen haber computadoras que cuenten con las dos opciones, en otros casos simplemente con el Ethernet, no hay problema. Y el cable de alimentación. Este cable de alimentación, que es lo que nos va a proveer, este cable de alimentación simplemente va a ir conectado a la fuente de poder. Esa es la fuente, está ya ensamblada, lo conectamos y de esa manera vamos a finalizar el proceso. Como podrán ver, este es el proceso final para poder armar una computadora. Son pasos sencillos, sin embargo, tienen que llevar un proceso y tienes que conocer cada componente. Como pueden existir diferentes variaciones de los componentes, como pueden existir diferentes tipos de fuentes, diferentes tipos de placas madres, diferentes tipos de procesador. Eso ya es dependiendo de el ensamblaje que tú quieras darle a tu computadora o de los ensamblajes que le hayan dado los proveedores, los fabricadores también. También pueden existir diferentes tipos de disco duro, como lo puede ser el que colocamos, que era un HDD, como lo puede ser un disco duro por alguna parte antigua, y un disco nuevo que se llama SSD.